Estamos ahora con Freddy Lozano. Él ha sido en los últimos años el organizador del partido Fuerza Popular que lleva a Keiko Fujimori a la presidencia, pero ha renunciado hace algunos días al partido. Vamos a conversar con él sobre sus razones. Bienvenido, Freddy. Gracias, Mabelida. ¿Qué sentimiento, vamos a comenzar por algo más que la gente pueda entenderlo un poco mejor? ¿Cuál es el sentimiento que en este momento tienes como ser humano en relación a esta experiencia de varios años que has tenido y de una expectativa evidentemente frustrada? Bueno, el sentimiento primero que se me viene a la cabeza, y es lo que realmente hemos sentido muchos, es la indignación, el irrespeto y la poca valoración que se le ha dado al trabajo partidario que hemos venido realizando durante 2 años. Y lo más triste es que no tuvimos ningún tipo de explicación. La propuesta que ellos hicieron no tuvo una consecuencia con lo que realmente hablaron al inicio, ¿no? Uh-huh. Luego que se conoció la relación de postulantes al Congreso que la anunció la propia Keiko Fujimori, tú mencionaste que seguirías apoyando al partido. No obstante, unos días después renuncias. En ese tiempo no se te dio ninguna explicación, no se te dio ninguna cabida. ¿No has podido hablar con Keiko Fujimori? ¿Aún mantenías alguna expectativa? Por eso es que no renunciaste inmediatamente. ¿Qué fue lo que pasó en esos días claves? Bueno, el día que lanzaron la lista, al día siguiente yo me pronuncié. Y me pronuncié respaldando la decisión, porque soy muy respetuoso de las decisiones y de los temas orgánicos que conlleva cualquier organización formal. Y sí me sentí sorprendido por no sentirme considerado en la lista, lo cual no fue una condición inicial, eso debo aclarar. Nunca hubo un ofrecimiento concreto, y eso creo que me parece correcto, porque si no se podría dar otro enfoque. Uh-huh. Sí es cierto que me causó sorpresa, y al día siguiente me fui a la playa con la familia, y de regreso a los 3 días me doy con la sorpresa de que los medios de comunicación de Arequipa habían estado investigando a estos 6 candidatos, y fue allí donde descubrimos de que todos los 6 candidatos que estaban presentando Fuerza Popular habían tenido un pasado político, y entre 2 y 3 de ellos habían tenido denuncias. Ello me llevó a indignarme, porque cuando nosotros nos conocimos con la doctora Keiko Fujimori y con su Comité Ejecutivo Nacional, ellos fueron muy claros en hablarnos de la nueva propuesta que Fuerza Popular nos tenía preparada, que era la renovación, ¿no? La inclusión, la nueva sangre en la clase política peruana. Estaban hablando de rostros nuevos, ¿no? Y un perfil en el cual yo encajaba, y me gustó cuando me hablaron de la lealtad y la confianza. Eso personalmente me lo dijo la doctora Keiko, y creo que yo hasta el último día he dado de mi parte hacia el partido. Uh-huh. Es decir, tú hubieras aceptado quedar fuera de la lista de congresistas siempre y cuando los que sí figuran tuvieran el perfil que ellos pregonaron, uh-huh, ¿no? Y que además no los conocías, no han estado haciendo trabajo partidario, no sabías sus antecedentes, o sea, ¿de dónde han salido? La gente se pregunta, ¿de dónde han salido? Ya, en octubre del 2014, después de las elecciones del 5 de octubre, tomé comunicación con el congresista Joaquín Ramírez, quien es el secretario del partido, y me puso hincapié en, aparte de organizar en la región de Arequipa el partido, en hacer un trabajo partidario. Siempre habló de hacer un trabajo partidario que consistía en abrir locales, en convocar gente, en hacer pintas, en tener exposición de marca, por decirlo así, de Fuerza Popular, lo cual lo he hecho a cabalidad durante 2 años. ¿Y tuviste apoyo para eso? En lo absoluto nada, o sea, eso ha partido de cero, de -0 diría yo. Y eso lo digo porque toda la población de Arequipa es consciente de cómo... ¿Cuántos locales y militantes lograste convocar en este tiempo?
hemos llegado a cerca de 16 locales dentro de la Arequipa metropolitana y lo que son provincias, ¿no? Lo cual al día de hoy existe solamente uno. Entonces, yo creo que la encargatura que recibí era de organizar el partido y obviamente tomando esta solicitud de la Presidente, que se supone que es la persona que va a llevar los destinos de nuestro país, lo hice a la talla y a la altura y con el involucramiento que corresponde a este reto de la mejor manera. Entonces, cuando lanzaron la lista, yo solamente me sorprendí, pero seguí respaldando. ¿Y por qué seguir respaldando? Porque soy consecuente con lo que me había comprometido. No era mi intención patear el tablero, ni mucho menos despotricar contra el partido porque no correspondía. Ya, pero días después sí renuncias porque básicamente, descubres que en esta lista o en el proceder de los dirigentes nacionales. A ver, en principio, nos hablaron de unos valores que en la muestra no era la consecuencia de estos valores. Si me hablan a mí de una sangre nueva, de una renovación, y veo 6 candidatos que han tenido pasado político, e incluido algunos de ellos con algunas denuncias, eso, Mabel, y en otros partidos no es renovación. Y en otros partidos. Cuando pusieron al coordinador regional, la señora Ana Vega, que es parte del CEN, y el congresista Joaquín Ramírez, que también son parte del CEN, nos dijeron que el señor Elar Salas iba a ser el coordinador y a mí me sacaban de la coordinación porque yo tenía una pretensión política y que yo no podía ser juez y parte para hacer doble función, lo cual me pareció excelente y me pareció perfecto porque en algún momento quizá iba a haber un conflicto de intereses y me pareció muy razonable. Pero me voy enterando que el hermano del congresista Joaquín Ramírez, el señor Osías Ramírez, era coordinador y aparece con el número 1 en la lista para el Congreso en Cajamarca. Entonces, hasta allí ya no había la transparencia. El tiene antecedentes de denuncias y mire, yo no lo sabías. No lo sabía en lo absoluto, solo sé que ahora los medios están pues investigando a todos los protagonistas de los partidos políticos y tengo entendido que ha tenido pues también algo que ver con la justicia, ¿no? Bueno, ahora, el proceder de Fuerza Popular, en general del fujimorismo, para muchos de nosotros no es nuevo. ¿Realmente creías que esto podía cambiar, que iba a ser un movimiento respetuoso y ético? ¿Eso te llegaron a convencer, Freddy? Me llegaron a convencer porque yo estaba hablando con la doctora Keiko Fujimori. Estaba hablando con la candidata a la presidencia. Cuando hablas con una autoridad de esa talla, creo que percibes lo que quiere transportar para millones de peruanos. Y yo sí creí en sus palabras. Me habló de confianza, de lealtad, pero cuando pasó la situación del tema congresal, yo esperé prudentemente, al menos unas 2 semanas, no te dio cara. Porque todas las bases que habíamos trabajado estaban indignadas, no tenían una respuesta que pueda capaz satisfacer esas expectativas o esa esperanza que dimos. Y yo me entrevisté con el congresista Joaquín Ramírez en Lima porque yo lo busqué, él no me llamó, porque no me llamaron para nada, simplemente me cortó la comunicación diciéndome de que eso había sido una decisión política, así me lo dijo, es una decisión política y va a ser imposible que te comuniques con Keiko porque ella está en campaña. Lo cual es razonable, me parece que es razonable porque está en campaña y está viajando por todo el país. Lo que sí no me parece razonable es que se hayan cortado los medios de comunicación para dar una explicación, no a mí, sino a la gente que seguía. A las bases. A las bases, y que tenía que haber una explicación a tanta incongruencia del mensaje que daban a lo que pues estaban en el fondo planteando. De tu corazón, vamos a decir así, ¿cuál crees que es la verdadera razón por la que te retiran a ti y otras personas y colocan a estas personas que realmente para muchos ha sido sorpresivo porque no las conocíamos
o por lo menos no teníamos idea que tenían esa cercanía al fujimorismo. De los 6 candidatos, la señora Desi Sanabria es la única que hizo conjuntamente conmigo un trabajo partidario de 2-3 meses. Los 5 candidatos restantes jamás los he visto, nunca los he visto, no han hecho ningún tipo de trabajo partidario. Ello ya te puede dar una respuesta a tu pregunta. ¿Cómo es que dan la encargatura congresal a alguien que no ha hecho ningún tipo de trabajo partidario? Porque yo sí he estado in situ, en el lugar y en los sitios de las 8 provincias de Arequipa, y jamás los he visto. Entonces te puede dar una respuesta de cómo ha habido este manejo, cómo ha sido este manejo. Hay conductas que con el sano criterio y raciocinio me hacen tomar una decisión que yo no podría estar en una organización en las cuales tienen acciones que no las comparto para nada. ¿Pero qué sospechas sin afirmar? Es muy delicado decirlo, pero creo que todos los peruanos tenemos un sentido común y somos... De cómo se han venido manejando los partidos y las candidaturas, así ¿verdad? Es, como es una es, costumbre. Así es, así es. ¿Votarás por Keiko Fujimori? El voto es secreto. La verdad, el voto es secreto y yo sabré... ¿Tienes dudas? Sabré reflexionar para dar mi voto consciente y responsable al candidato que mejor se perfila para la presidencia. De hecho, que mi voto no va a ser por la lideresa que ha mostrado que en su organización no tienen prácticas tan transparentes para el manejo de una organización que entiendo se debería hacer más responsablemente, ¿no? Ahora, hay unas normas de democracia interna. En general, todos los partidos tendrían que haber hecho elecciones internas, ya sea directas, ya sea a través de delegados. El hecho de que esta designación sea tan sorpresiva y que las propias bases no tengan ningún conocimiento o no hayan participado en esa elección, nos dice que en realidad, en este como en otros partidos, esas normas de democracia interna son pura norma, ¿no es cierto? Al parecer, en Fuerza Popular se practicó la designación por delegados. Por Arequipa participaron 4 delegados. En Arequipa Metropolitana no teníamos delegado, fueron de provincias, pero de hecho que hay indicios y se ve que no ha habido trabajo partidario por parte de los candidatos y han pertenecido a otros partidos y algunos de ellos han tenido un pasado no tan transparente. Entonces eso me hace deducir, como a cualquier peruano, como cualquier ciudadano, que hay prácticas que no son transparentes, Mabel. Y cuando tú estás en una organización, en cualquier organización, ni digamos partidaria, política, sino privada, y ves malas prácticas, prácticas que para ti no son tan transparentes, entonces creo que estoy en mi absoluto derecho de no dar un solo segundo más a estar compartiendo o siendo aval de malas prácticas. Si la señora Keiko Fujimori te está viendo, te llega a ver esta entrevista, ¿qué le quisieras decirle algo? Que eso no se hace con ningún peruano, con ningún ciudadano en la tierra, y mucho menos con una persona que se involucró tanto, involucrando a su familia, involucrando a toda una sociedad, involucrando tiempos. Yo di un paso al costado de mi empresa para poder dedicarme de lleno a este proyecto que me parecía perfecto. Lo que siento es el desengaño, lo que siento es la desilusión y muy realmente lo siento desde el fondo del corazón. Siento que me han estafado.